Buenos días. Vamos a comenzar con el siguiente tema, que es la animación cultural. Igual que en el vídeo anterior, os vuelvo a pedir disculpas por mi voz. Vamos a intentar que tosa lo menos posible y haceros el vídeo lo más agradable posible. Continuamos, señoras y señores. Bien, ¿qué es la animación cultural? ¿Vale? La animación cultural, ¿qué es la cultura? La cultura de una sociedad, en general, se compone de varios ítems, todos ellos muy cotidianos, muy a nuestro alcance y de muy fácil visibilidad. Empezamos por la lengua, una lengua común que define a un pueblo, a un territorio, a un grupo de personas, ¿vale? El territorio, el lugar donde yacemos, donde estamos, donde jugamos, donde reímos, donde lloramos, eso es lo que nos infiere también un poquito la identidad de cultura, ¿vale? Todas nuestras tradiciones, todo lo pasado, todo lo presente y todo lo que está por venir, ya sean tradiciones o costumbres. Las costumbres es lo que define también a nivel del día a día al determinado colectivo. El folclore abarca un campo muy amplio, cultural. Al final el folclore se enmarca dentro del ámbito cultural y los valores que transmite esa misma sociedad también vienen reflejados en nuestra cultura. De igual modo, todo lo que esté relacionado con el arte, teatro, pintura, escultura, danza, la música, como punto, lo hemos puesto como ítem aparte porque es muy importante la música para la cultura. También la historia a veces va ligada a las tradiciones, a las costumbres o al folclore, o a veces no. Y las creencias y la religión. Todo esto junto, todo este batiburrillo de palabras juntas, forman la cultura. Por lo tanto, podríamos decir que la cultura es el conjunto de rasgos distintos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos, que caracterizan a una sociedad o a un grupo social. Ojo, la cultura, como la entendemos nosotros, se caracteriza por todo esto. Sin embargo, de forma simultánea, ya lo veremos más adelante, podemos pertenecer a distintas culturas. ¿De acuerdo? ¿Qué es la culturación? Para empezar, tengo que manifestarme diciendo que culturación es un término que a mí no me agrada. Es un término que se utiliza mucho en antropología y en teología, pero no es santo de mi devoción. Es el proceso de elaboración cognitiva de la entidad en el plano individual y supone la reinterpretación de percepciones y experiencias de la persona referida a los valores, normas, códigos de interpretación de la realidad, pautas de acción obtenidos en los diversos contextos en que la persona se inserta. Es decir, podríamos resumirlo diciendo que es el sentimiento de pertenencia a esa cultura de un individuo. Por otro lado, la aculturación es un proceso diferente de transformación cultural por la influencia del contacto e interacción entre comunidades culturales distintas. Y aquí podremos distinguir entre multiculturalidad e interculturalidad, que más adelante explicaremos. Como resultado de esta aculturación, podemos distinguir 4 conceptos diferentes. Por un lado, la asimilación cultural, la incorporación cultural, la extinción cultural y la adaptación cultural. Pasamos a desarrollarlos en más profundidad. Bien.
Una definición muy básica y muy sencilla sobre qué es la multiculturalidad y la interculturalidad las tenéis plasmadas en esta diapositiva. Lo explico brevemente. La multiculturalidad es la existencia de varias culturas que conviven en un mismo espacio físico, geográfico o social. Abarca todas las diferencias que se enmarcan dentro de la cultura, ya sea religiosa, lingüística, racial, étnica o de género. Es decir, convivencia de culturas una al lado de otra sin supeditarse una por encima de la otra. Y sin embargo, la interculturalidad, se define como el proceso de comunicación e interacción entre personas y grupos con entidades culturales específicas, donde no se permite que las acciones de una persona o grupo esté por encima de otro, favoreciendo en todo momento el diálogo, la concentración y con ello la integración y convivencia enriquecedora entre culturas. ¿De acuerdo? Más o menos esa será una definición sencillita. Otros conceptos que tenemos que tener claro es cuando hablamos de asimilación cultural. Esto va enfocado más al individuo, ¿vale? La asimilación cultural es cuando tú asimilas una cultura diferente a la tuya sin perder tu propia identidad, ¿vale? O sea, yo me adapto a esta cultura, pero sigo siendo yo, no ha variado nada en mí. La incorporación cultural, por lo tanto, digamos que sería la mezcla de dos culturas en la que una de ellas pasa a ser una subcultura. Es decir, yo tengo mi propia cultura, incorporo otra, no las mezclo, no quito una para poner otra, pero sí que le doy mayor importancia a la primera que a la segunda. Por contra, la extinción cultural lo que hace es que cuando existen dos culturas simultáneas, una de ellas va fagocitando a la otra y vamos haciendo que tienda a desaparecer esa cultura. Ejemplo, cuando los romanos conquistaron la península y aquí estaban los íberos, al final poco a poco los íberos desaparecieron. Lo mismo con los musulmanes en el siglo VIII, etcétera, etcétera. Adaptación cultural. Esta es maravillosa porque de la unión de dos o más culturas se crea una nueva. Es decir, pues si aquí en la época de la prehistoria llegaron los cartagineses y los griegos, pues las personas que vivían aquí se adaptaron, y los fenicios, las personas que vivían aquí adaptaron su forma de ver la vida y su cultura y se creó una nueva cultura, ¿vale? La cultura ibérica, por ejemplo, volviendo al tema de historia. Actividades de la animación cultural. Bueno, a grandes rasgos, y para no hacer muy pesado el tema, la animación cultural, podemos encontrar tres grandes actividades propiamente dicha. Una de ellas sería las visitas guiadas, que pretenden conseguir proximidad física, contacto directo y psicología, es decir, entendimiento, ¿vale? Ejemplo, la visita guiada a un museo, la visita guiada a una fábrica, que a veces sea pues a la fábrica del turrón, a la fábrica de juguetes, etcétera, etcétera. Incluso las visitas guiadas a patrimonio, alguna escultura, alguna plaza, alguna casa, etcétera, etcétera. Por otro lado, los circuitos culturales. Es diversas actividades culturales dentro de un mismo recorrido. Yo qué sé, por ejemplo, un circuito cultural, yo puedo hacer una visita al Museo X, ir a degustar un plato típico al restaurante y acabar con una obra de teatro en el Teatro Z, por ejemplo. Y los talleres. La organización de una actividad creativa que pretende ser un punto de encuentro para el disfrute, la comprensión y la formación de las personas. ¿Vale? El taller es una forma de plasmar físicamente o de manera experimental, en cuanto a experiencia se refiere, algo
relacionado con una parte de nuestra cultura. Bien. Esta foto, como veis, no se corresponde en absoluto porque esta presentación la he usado también para gastar una broma a mis compañeros. ¿Vale? Paco, ¿qué es esto? ¿Vale? Taller didáctico. ¿Acaso no te das cuenta que la foto no corresponde? Vale, era una bromita para suavizar. Sí, pues eso, un taller didáctico. ¿Vale? El taller es, por lo tanto, el punto más complejo, más complicado y donde podemos centrar un poquito más nuestra energía. El taller necesita 3 pasos. Un paso previo, el paso durante el cual se desarrolla la actividad y un último paso evaluativo. ¿De acuerdo? En el paso previo tenemos que diseñar el taller dando como prioridad la viabilidad. ¿Es viable realizarlo? ¿Con qué tiempo disponemos? ¿Con qué materiales fungibles y no fungibles disponemos? Y por supuesto la elaboración de un ejemplo. Una vez que ya tenemos todo esto hecho, durante el desarrollo del mismo, tenemos que seguir ciertos pasos que son inamovibles para que el éxito esté garantizado a la hora de realizar esta actividad didáctica, ¿de acuerdo? Lo primero es contextualizar, es decir, ¿por qué estoy haciendo este taller? Imaginemos y tomemos como ejemplo que hacemos una visita guiada a un teatro romano, ¿vale? Hacemos una visita a un teatro romano y en nuestro taller vamos a realizar una máscara. Pues ahí tenemos la contextualización. Dado que hemos visitado un teatro y en el teatro romano, en la época de Augusto, se utilizaban máscaras para representar distintos personajes, en las falsas atalanes, etcétera, etcétera, ya nos enrollamos todo lo que queramos y más, pues por eso vamos a desarrollar nosotros esta actividad. Luego tenemos que explicarlo en materiales. Los materiales deben estar previamente preparados y visibles para el grupo. Aquí es importantísimo tener en cuenta la edad del usuario. No es lo mismo hacer un taller de máscaras con niños de 3 años que con familias, que con señores de 90. No tiene nada que ver, son cosas distintas. El taller es el mismo, el resultado final será similar, pero cómo se desarrolla la actividad va a variar una barbaridad, dependiendo, por supuesto, y atendiendo a las necesidades de cada uno de nuestros grupos. Relataremos uno a uno los pasos por orden cronológico. Pues primero marcamos, luego recortamos, luego pintamos, no sé, dependiendo del taller, lo que vaya necesitando, ¿vale? Habrá pasos que, combinado con la edad del usuario, será necesario que los repitamos. Pues nada, se hace hincapié, se repite. Una vez que ya hemos hecho y hemos relatado todos y cada uno de los pasos, siempre, siempre, siempre es recomendable hacer un recordatorio global. Bien, pues como hemos dicho, lo primero que haremos será marcar la máscara, luego recortarla, pues se hace un repaso rápido a modo de resumen. Finalmente, después de hacer la explicación previa, procedemos al reparto de materiales. El reparto de materiales se puede hacer de 2 maneras. Siempre se va a hacer por orden de uso. Si hay talleres donde se van a utilizar varios materiales, por ejemplo, cartulina, tijeras, lápices, pinturas y gomas, por poner un ejemplo, pues primero repartiremos lo que primero vayamos a utilizar y así hasta el final. Si hay actividades donde solo vamos a utilizar un lápiz y un papel, pues nada, se reparte el lápiz y el papel, punto pelota. Y sí que es verdad que habrá momentos y tipo de usuario en los que será conveniente que este reparto de materiales se haga de forma escalonada. Es decir, si estoy trabajando con niños de 3 añitos y tienen que hacer una máscara, primero le voy a dar la máscara, el papel donde viene plasmada su máscara y las pinturas para que lo pinten. Y no le voy a dar nada más. Cuando hayan terminado de utilizar las pinturas y hayan pintado su máscara, entonces procederemos a facilitar unas tijeras
ver la viabilidad si estos niños pueden recortar y, si no es el caso, ayudarles a recortar sus máscaras. Cuando ya hayamos terminado eso, repartiremos los perforadores con los que le dan el agujerito para meter la goma elástica. Y cuando ya hayan terminado, les repartiremos la goma elástica y les enseñaremos a cómo engancharla en la máscara. ¿De acuerdo? Es decir, a veces sí que es necesario que el reparto de materiales sea espaciado en el tiempo según la necesidad, porque corremos el riesgo de que un niño pequeño obvie el paso de pintar, obvie el paso de recortar y directamente se ponga a perforar la máscara, por poner un ejemplo. Bueno, pues siempre velando por el éxito de la actividad y por encima del éxito de la actividad, por la seguridad del usuario, vamos a hacer las cosas de esta manera. No hace falta decir que apoyaremos en el transcurso de toda la sesión, dure lo que dure el taller, para resolver dudas y todas aquellas cositas que puedan surgir durante el desarrollo del mismo. Y luego tendremos que tener un control de las personas que van finalizando y dependiendo de su rango de edad y de su necesidad, y para que no se nos disperse el grupo, podemos incluso invitarlos a que apoyen a aquellas personas que van con un poquito más de carencia a la hora de terminar. Bien. Por último, evaluaremos, haremos una autocrítica y veremos cuáles han sido los éxitos y los fracasos, si los hubiere, de esta actividad. Todo aquello que sea positivo lo reforzaremos, y aquellos puntos donde veamos que podemos mejorar, pues por nuestro propio beneficio y por el éxito de la actividad, nos conviene mejorarlo. Nos garantizamos de esta manera que el éxito sea mayor. Dependiendo de qué tipo de taller estemos realizando, antes que el resultado, prima la seguridad. Esto no hay que perderlo de vista nunca. Y siempre que podamos dar un taller de calidad, con un resultado final de calidad, lo haremos. Pero siempre y cuando eso no condicione la seguridad y la integridad tanto del usuario como del profesional que dirige la actividad. Pues bien, muchísimas gracias por vuestro tiempo, ha sido un placer. Tendréis colgado también la práctica relacionada con este módulo. Que tengáis una feliz semana y muchas gracias a todos por vuestra paciencia. Un saludo enorme. Chao.